¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos del fútbol femenino, mencionarte que en el video anterior dimos 8 jugadas y de las 8 jugadas acertamos 7. Es decir, tuvimos un 88% de efectividad. Espero te haya ayudado, y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides de suscribirte, dándole el botón con suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta, y si estás suscrito, solo déjame un me gusta. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos de fútbol femenino del 2 de noviembre. Vamos a empezar con la Copa Femenina de Bélgica, el encuentro del Waregem versus el Gen 2. Veamos, pues hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Waregem de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que el Waregem no viene nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, y el Gen 2 de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Gen viene mejor. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Gen, segunda victoria para el Gen, tercera victoria para el Gen, cuarta victoria y una victoria para el Waregem, es decir que el Gen es el favorito. Vamos a ver cómo va el Waregem de local. El Waregem de local tiene 2 victorias, perdón, 3 derrotas, 2 victorias, es decir que el Waregem no pega nada bien de local. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, y el Gen como visitante tiene una victoria, 3 victorias, 2 derrotas, es decir que juega bien como visitante el Gen. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio como visitante y como mínimo hace un gol. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrá 3 goles, más 2.5 goles. Hacemos a la siguiente liga femenina y nos vamos a la Liga F de España. El encuentro entre Levante versus el Alavés. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Levante de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 2 empates, 2 victorias. Se podría decir que viene bien el Levante, y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Alavés de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 derrotas, 4 derrotas, 1 empate, es decir que el Alavés no viene nada bien, aún no conoce la victoria, y 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Levante, un empate, es decir que el Levante es favorito. ¿Cómo le va a Levante de local? Y Levante de local tiene un empate, 3 victorias, solo una derrota, es decir que el Levante juega bien como local y como mínimo hace un gol. A ver, veamos si un gol. No, como mínimo hace 2 goles. Veamos cómo le va al Alavés como visitante, y el Alavés como visitante tiene 3 derrotas, 4 derrotas, solo una victoria, es decir que el Alavés juega pésimo como visitante. Veamos cómo le va en su grupo. Con la tabla de posiciones, el Levante está sexto con 11 puntos, y el Alavés está 15avo en la posición 15 en zona de descenso con solo un punto. Las casas de apuestas le dan un 70% a que gana el Levante y un 11% a que gane el Alavés. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y como mínimo habrán 2 goles, una apuesta doble, local y 2 más. Vamos al siguiente encuentro, nos vamos al encuentro del Sporting Huelva versus el Sevilla. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Sporting Huelva de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, 2 victorias, 2 derrotas, solo un empate, es decir que el Sporting Huelva es un equipo irregular. Y el Sevilla de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que también el Sevilla juega de forma irregular. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Sevilla, un empate, una victoria para el Sporting Huelva, segunda victoria para el Sevilla y tercera victoria para el Sevilla, es decir que el Sevilla es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Sporting Huelva de local. El Sporting Huelva de local tiene una victoria, una derrota, un empate, 3 victorias, es decir que el Sporting Huelva viene bien jugando local. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio, y el Sevilla como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que el Sevilla no juega nada bien como visitante.
Veamos cómo le va la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Sevilla está en la posición 9 con 7 puntos y el Sporting Huelva en la posición 12 con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 35% a que gana el Sporting Huelva y un 38% a que gana el Sevilla. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Vamos al siguiente encuentro, nos vamos al encuentro del Valencia versus el Real Betis, o el Betis, ¿no? Como lo conocemos. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Valencia de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que Valencia viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Mientras que el Betis de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, 3 derrotas, un empate, es decir que el Betis no viene jugando nada bien. Y enfrentamientos entre ellos hay un empate, una victoria para el Valencia, una victoria para el Betis, segunda victoria para el Betis y segundo empate, es decir que el Betis es el favorito. Vemos cómo le va al Valencia de local, y el Valencia local tiene 2 empates, 2 empates, 2 victorias, solo una derrota. Se podría decir que juega bien como local el Valencia. Veamos cómo le va al Betis como visitante, y el Betis como visitante tiene una victoria, 2 derrotas, 2 empates, es decir que el Betis no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Valencia está en la posición 7 con 9 puntos y el Betis está en la posición 13 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 46% a que gana Valencia y un 22% a que gana el Betis. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles. 1.5 goles. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos a la Copa Italia femenina. El encuentro entre el Arezzo versus la Roma. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Arezzo de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, es decir que el Arezzo no viene nada bien. Y la Roma de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, es decir que la Roma puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y esta es la primera vez que se han enfrentado, por lo cual no hay un historial de enfrentamiento. Veamos cómo le va al Arezzo del local, y el Arezzo del local tiene un empate, 2 derrotas, 2 victorias, es decir que el Arezzo como local es un equipo irregular, y la Roma como visitante tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que la Roma juega muy bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones de su grupo. La Roma está en la posición 2 con 0 puntos y el Arezzo está en la posición 3 con 0 puntos. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana la Roma. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Cesena versus el Inter. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Cesena de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Cesena viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Mientras que el Inter de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 3 victorias, un empate, es decir que el Inter también viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y vemos que también como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Inter y segunda victoria para el Inter, es decir que el Inter es el favorito. Veamos cómo le va el Cesena del local, y el Cesena del local tiene 3 empates, una victoria, una derrota, es decir que el Cesena como local es un equipo irregular. Vamos a ver cómo le va al Inter como visitante, y el Inter como visitante tiene 2 empates, 2 victorias, una derrota. Se podría decir que el Inter juega bien como visitante y vemos que como mínimo hace un gol. Vamos a ver cómo le va en su grupo, y en su grupo el Cesena está primero con 1 punto y el Inter está tercero con 0 puntos. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Cittadella versus la Juventus.
bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Citadela de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que el Citadela juega bien o viene bien, 4 victorias 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol, mientras que la Juventus de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, una victoria, un empate, una derrota, 3 victorias, un empate, solo una derrota. Se puede decir que la Juventus no está tan mal, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio y vemos que como mínimo hace un gol. Y esta es la primera vez que se enfrentan, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va el Citadela de local y el Citadela de local tiene 5 victorias de 5 puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Y la Juventus como visitante tiene una derrota, 2 victorias, 2 empates, es decir que la Juventus se podría decir que juega bien como visitante y vemos que como mínimo hace un gol. Veamos cómo va en su grupo y en su grupo Citadela está primero con 3 puntos y Juventus está segundo con 0 puntos. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Ternana versus el Milan. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas el Ternana de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que el Ternana es un equipo irregular. Y el Milan de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 victorias. Se podría decir que el Inter está mejor, 3 victorias de 5 el Milan está mejor, 3 de 5 partidos es un buen promedio y vemos que como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos no hay, esta es la primera vez que se enfrentan, por lo cual no hay un nivel de enfrentamientos. Con el Ternana de local y el Ternana de local tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir, como local viene bien el Ternana, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y vemos que como mínimo hace un gol. Y el Milan como visitante tiene 4 derrotas, solo una victoria. Es decir que el Milan no viene jugando nada bien o no juega bien como visitante el Milan. Vamos a ver cómo es su grupo y en su grupo el Milan está segundo con 0 puntos y el Ternana está tercero con 0 puntos. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrá 2 goles, más 1.5 goles. En apostadores y una recomendación que siempre le damos es que si van a hacer una jugada combinada como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si te han gustado los videos no te olvides suscribirte, dando al botón rojo suscribirse, activando la campana y dejando un me gusta. Y si estás suscrito solo deja un me gusta. Bien apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.